Aló, aló. Ahora me escucha.
Ok, ya. Sí. Soy un poquito bajito, pues, pero sí te oigo. No me Ok, subí ok. volumen aquí. Sube el volumen ya de tu computadora. Ok, ajá. Bueno, mira, yo tengo la versión no paga, así que nos quedan como, eh, van 12 minutos, es hasta 40. ¿Qué versión? Tenemos ¿Qué bastante tienes? ¿Qué chance todavía versión tienes que de qué? del Zoom. Sabes que hay dos Ah, versiones, ok. la gratis y la paga. Ah, pues yo Ok. todavía estoy empezando con esto. Oh, yo también. Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que no eres trinitario, ¿no? No, no, yo soy testigo de Jehová. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, Sí. entonces, no sé qué quieres hablar exactamente porque, Bueno, bueno, ajá, yo escuché tu explicación, yo la escuché toda, pero fíjate que hay un par de problemas, ¿no? Que el superlativo del que tú me hablas, ajá, se repite en todo el proceso de Génesis, hasta cuando el hombre cae en pecado. Él dice, mira, mira que el hombre, mira, cuando él dice mira, se está refiriendo a otra persona. Entonces habría que decir que también es otra extensión del mismo superlativo que ya venías explicando. Y dice, ha llegado a ser como uno de nosotros. Ahora, ese nosotros, vuelvo y te repito, yo no soy trinitario, puede deberse a dos, a tres, a cinco, a 100, no importa. La cuestión es que hay un plural que se está empleando ahí. Ahora tú me explicas la cuestión del superlativo y a eso le añades el hecho de que para ti o para tu creencia de Jesús se habla en el Antiguo Testamento, solamente que a modo de futuro, nunca a modo de presente. Pero la cuestión es que en la Biblia hay pasajes bastante claros que se habla de Jesucristo, el Hijo, mejor dicho, no dice Jesús, dice el Hijo, y se habla en sentido pasado. Es decir, los verbos están en modo pasado y hasta en presente. Un ejemplo de eso es Proverbio 34. Proverbios 8:22, donde se habla del obrero maestro de la creación. Ahora ah, pero fíjate, sí, ajá, antes que sigas, solo quiero mostrarte eso siempre en Génesis. El diablo le dice a la mujer, pero Génesis 3:5, si no sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ajá, Aunque acá dice, es uno de nosotros. ajá, Después dice, sí, aquel hombre, el 22, es como uno de nosotros. Pero ajá. realmente no hay otros dioses. Es que Solo el hay un Dios. problema no es dioses, no estamos hablando de dioses, estamos hablando Sí, de personas. Estamos hablando de personas, porque bueno, siempre el debate con un unicitario, siempre el unicitario quiere llevar el debate hacia el lado de que hay un solo Dios. Nadie, ni siquiera un trinitario, ni siquiera cuando hables con un trinitario, te va a negar que hay un solo Dios. No, ellos nunca lo van a negar. Y con un claro. testigo de Jehová mucho menos. Entonces el debate no es si hay un Dios, ¿verdad? Al que hay que adorar, o hay tres dioses al que hay que adorar, o en el caso del testigo no adoramos a dos dioses, adoramos a uno solo. Entonces el debate no es ese, el Ah, ok, debate es si hay otra persona con Dios, ¿verdad? Y la cuestión es que la Biblia, hasta en el Antiguo Testamento, habla claramente de esa otra persona. Y te pongo el ejemplo de Proverbios 34, ¿me permites leértelo? claro. ¿Cuál Ya. versión tienes? ¿El de Nuevo Mundo? Sí, sí, esa es la que voy a usar. Ok. Dice, ¿quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de ambas manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en un manto? ¿Quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es, fíjate la expresión, y cuál es el nombre de su hijo, si acaso lo sabes? Bueno, estas preguntas solamente las puede responder alguien que esté
fuera del contexto creacional, es decir, que haya existido antes de la creación, que haya visto la creación, solamente alguien pudiera responder esas preguntas. Pero la cuestión es que quien está hablando aquí es Dios y él se refiere, ¿y acaso sabes el nombre de su hijo? O sea, esta persona a la que se le está preguntando obviamente no lo sabe, solamente lo pueden saber las personas que vieron la creación, ¿verdad? Y ningún ser humano participó ni pudo ver esos hechos. O sea, se sabe simplemente porque Dios nos los ha revelado. Pero la cuestión es que se menciona a Dios y a su Hijo, y lo menciona en un sentido presente. Y Proverbios Claro. 8:22 se habla del obrero maestro, está hablando la sabiduría. Y dice, como el principio de sus obras fui creada. Y más adelante Pablo identifica a esta sabiduría como el mismo Jesucristo. La Reina Valera en su nota crítica de Proverbios 8:22 identifica a esa sabiduría con Jesucristo. Y fíjate que está hablando como si fuese otra persona. Dice que es el principio de los caminos de Jehová. Como principio estuve a su lado. ¿Ve? Antes de la creación estuve a su lado. Antes de que las montañas fueran, estuve a su lado. Entonces, si eso lo juntamos con lo que dice Génesis 1:26, entonces podemos entender el hagamos, ya que Jesucristo es un obrero maestro. Ah, y entonces, ¿por qué se dice y Dios creó? Si estuvo con Jesucristo, ¿por qué no dicen crearon? Que fue tu pregunta, ¿verdad? Bueno, porque normalmente en la Biblia, cuando Dios manda hacer algo, la gloria la toma Él. Siempre la gloria es para Él. Cuando Dios mandó a Moisés a liberar a Egipto, la gloria la tomó Él, no la tomó Moisés. Y sin embargo, Él habló con Moisés y lo envió a hablar ante Faraón y ante el pueblo de los hebreos. Pero la gloria la tomó Él. Entonces, siempre en toda orden que de Dios, la gloria va a ser para Él, aunque el hecho, la acción la esté ejecutando otra persona. Entonces, ese hagamos es dirigido al Hijo de Dios, como dice el Proverbios 34. Entonces entendemos el hagamos y el por qué la gloria la termina tomando el Padre, porque Él es el creador, Él es el que está mandando a hacer todo, Él es el que da el poder al Hijo, Él es el que le da la orden al Hijo. Es como en la actualidad, por citarte un ejemplo, digámoslo así, mundano. Cuando Hitler invadió Polonia, no dicen los soldados invadieron Polonia, dice Hitler invadió Polonia, pero no fue Hitler, fueron los soldados, ¿verdad? Entonces siempre la gloria la van a tomar quien, el agente intelectual, el agente que está mandando a hacer las cosas, porque quienes lo están haciendo no lo están haciendo porque le den la gana, sino porque le están siendo enviados o ordenados por otra persona. Entonces la persona que da las órdenes siempre recibe la honra, o vamos a decirlo así, la gloria por el hecho que se hizo en ese momento. Entonces el hagamos incluye a Jesús y el creó es para Dios, porque es quien lo está mandando a hacer. Entonces, el superlativo del que tú me hablas queda como una especulación, porque ¿cuál es la base bíblica para el superlativo? Entonces, cada vez que se habla en plural, vamos a hablar de un superlativo, no puede ser. Bueno, te voy a contestar desde Proverbios, allá dice, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si acaso lo sabes. Ahora tú sabes bien que el nombre de Dios no se dio a conocer antes. En Isaías, ¿Antes de qué? antes de que venga Jesús. O sea, no se había revelado el nombre de Dios. ¿Cómo que no? Y cuando habló con No, los... no y se a había nombre de revelado. quién hacían los altares los patriarcas y cuando Claro. leemos Éxodo, que Moisés le pregunta el nombre de Dios, ¿qué le dijo Dios? Por eso estoy diciendo, pero en Isaías 43 dice cero. Ese, Isaías 43, ¿qué? eh, 13. Además, todo el tiempo yo soy el mismo. Y no hay nadie que efectúe liberación de mi propia mano. Me pondré activo y ¿quién puede volver atrás? Eso ha dicho Jehová, el recomprador de ustedes, el Santo de Israel. Por causa de ustedes
enviaré a Babilonia, así que desciendan, a ver, ¿dónde está? Dice, permíteme. ¿Cuál estás buscando tú? Isaías 52:6, perdón. Isaías 52:6. 52. Si quiere leer desde el 53, desde el 52:3, dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asilo lo cautivó sin razón. Voy a leer estoy leyendo la Reina Valera. Dice, por nada ustedes fueron vendidos y sin dinero serán recomprados. Porque esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Fue a Egipto a donde bajó mi pueblo en el primer caso para residir allí como forasteros y sin causa a Siria por su parte los oprimió. Y ahora, ¿qué interés tengo aquí? Es la expresión de Jehová, porque mi pueblo fue tomado por nada y los mismísimos que los gobernaban siguieron aullando. Esa es la expresión de Jehová y constantemente todo el día se trataba con falta de respeto a mi nombre. Pero esto, si tú lees Génesis, parece que está hablando que todavía sigue cautivo el pueblo de Israel físicamente, pero realmente aquí está hablando espiritualmente. El pueblo sigue cautivo. Por eso dice el versículo 6, por esa razón mi pueblo conocerá mi nombre. No dice conoció, conocerá para la liberación espiritual, a lo que le hace estar aullando al pueblo, ahora como está ahorita en forma de pecado, de los que están en pecado. Por esa razón mi pueblo conocerá mi nombre. Es para ser libertados, pero ya de la forma espiritual. Porque acá en Isaías, si tú eres lector de la Biblia, acá Éxodo, la liberación que hubo físicamente cuando abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel, ya tenía más de casi 1500 años o 700 años, me parece. No más de 700 ¿Cuál es la años. relación de todo esto con Proverbios 34? No, no tiene entendido. Prueba es que, dice, ¿conoces el nombre dice, del Padre? No, Nadie ahí no conocía el dice nombre. del Padre, ahí no dice del Padre, Bueno, dice del Hijo. dice, no, pero primero Proverbios dice, 34. ¿qué dice? Dice, a ver, vamos a ver, Proverbios 34. Ya lo leí, Dice, dice el nombre del Hijo. ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Pero ¿Cuál nadie es lo el sabe. nombre de su Hijo? Es lo que No, dice. ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Estamos hablando de como si fueran dos personas, pero ahorita te voy a mostrar por qué. Ajá, pero ¿cuál ¿Cuál es el es, nombre del Hijo? espérate, cuál es el nombre del que ha hecho todo? Ajá. Nadie lo sabía. Nadie sabía quién es el nombre. Porque realmente Jehová no es el nombre de Dios. Jehová o Yahvé no es el nombre de Dios. El nombre de Jehová o Yahvé es un nombre compuesto que se hizo con el tetragramatón y con los vocales de Elohim, de todos los nombres, ¿no? De Dios, y salieron dos nombres más prominentes que los católicos usan Yahvé y los evangélicos usamos Jehová. Pero es porque nosotros en ese tiempo lo usamos nada más para tener una lectura ligera de lo que está hablando la Biblia. Pero realmente el pueblo de Israel hasta hoy no conoce el nombre de Dios. Ellos se siguen llamando el Hashem de Dios. Ellos están esperando a su Mesías. Bueno, ¿me escuchas? Sí, 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 te estoy Ok, escuchando. ok, porque dice ya internet inestable. Bueno, entonces, hasta el día de hoy el pueblo de Israel, porque ellos solo usan el Antiguo Testamento, ellos están esperando a su Mesías,
que va a ser el anticristo. Bueno, entonces acá cuando pregunta cuál es su nombre, realmente nadie conocía el nombre de Dios. Es el nombre que no se puede nombrar, no se podía nombrar porque solo eran 4 vocales y no tiene, pero eran 4 consonantes y no tiene vocales. No se puede Ningún nombre pronunciar. tenía vocales, No tenía vocales. Hasta el día ninguno. de hoy, porque el pueblo de Israel, te lo repito, el pueblo de Israel todavía no puede pronunciar. Ellos le siguen diciendo Hashem hasta el día de hoy. Hashem. Lo puedes buscar en internet, si quieres, lo puedes buscar en las alabanzas de Israel. La cuestión es que Ellos, los demás nombres sí tienen vocales y cuando tú ves el hebreo no usa vocales, ningún nombre va a usar vocales, ni siquiera la palabra Jerusalén va a llevar vocales. Sin no, embargo, los no, nombres se vocalizan. Entonces, el YHWH sí tiene una vocalización. Y los no judíos la tienen. pronuncian, claro que sí. Lo que pasa es que el título Hashem es como una manera de darle, es como decir Señor o el mismo Adonai en vez de decir el nombre, porque recordemos que para ellos es algo muy santo. No, Pero nada, esto sí, está explicando cuáles son esos dos nombres, el nombre del que hizo todo y el nombre de su hijo. nadie lo sabía. Porque el Exactamente, pero nombre, entonces ese es el permíteme, punto, ese es mi punto, sí, porque sí, espérate, independientemente si lo supieran o no, o si no lo supieran, la cuestión claro, es que se está hablando en tiempo presente de Dios, el claro, creador, y de su hijo en tiempo presente, antes de exactamente. la creación, Dios y su hijo. ¿Sabes el nombre del padre y de su hijo? ¿Lo sabes acaso? Le está preguntando aquí a esta persona, Claro, pero tú ¿verdad? tienes que entender Pero tú una me estás cosa. diciendo que Dios está solo, sí, cuando él hablaba, No, hablaba en un grado superlativo, es que entonces Dios habría que entender que aquí también es superlativo. Dios es todopoderoso. No dice Dios está solo y no hay nadie en el cielo. No, Dios tiene millones y millones de sirvientes, no está solo. Pero aquí, en lo que está diciendo, estamos preguntando cuál es su nombre, no lo sabían. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Tampoco lo sabían. Porque cuando se presentó Jesucristo, Él nos dijo, tú eres el hijo del que creó todo, eres el hijo del que habla la Biblia. No, ellos le dijeron blasfemo. Tú estás blasfemando porque te estás haciendo como si fueras un Dios. Te estás poniendo al mismo nivel que Dios, le dijeron. Y él estaba diciendo que era el hijo. Entonces, los israelitas sabían que no tenía hijo. Es nada más esto, es una retórica nada más. Eso es una retórica. Porque ahorita vamos a ver lo que te quiero decir. Lo que estábamos leyendo en Isaías 53:6 dice, por esa razón mi pueblo conocerá mi nombre, porque no lo conocían, porque aquí está hablando en forma espiritual, que todavía siguen cautivos Ajá, en ¿cuál es el Egipto. nombre del hijo? Hoy día para ti, ¿cuál es el nombre Permíteme, del hijo? permíteme. Entonces, deja que termine. Entonces, aquí, Quedan 10 minutos. en Isaías 52:6 dice, por tanto, esa razón mi pueblo conocerá mi nombre. Por eso, esa razón en que aquel día, porque yo soy aquel que está hablando. En aquel día, yo soy aquel que está hablando. En aquel día, en el tiempo futuro. No en el día que pasó, no en la antigüedad. En aquel día. O sea, cuando el pueblo conozca mi nombre, yo soy aquel, dice, que está hablando. Mira, soy yo. ¿Y quién es el único que pudo decir soy yo? Yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino. Yo soy, yo soy el pan vivo bajo del cielo. Mira, yo soy yo. Entonces, Jesucristo, cuando nace el Hijo, se revela el nombre del que liberta. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 1. Ajá. Mateo capítulo 1, versículo 21, si no me Entonces el hijo equivoco. es Jesús. Permíteme, escúchalo. Y dará a la luz un hijo y tienes que ponerle por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuántos salvadores hay? Uno, ¿Uno o dos? uno. Uno. O sea que el que dijo en el anterior Antiguo Testamento, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, es el mismo Ajá. este que están haciendo. Ajá. Porque este que están haciendo es la manifestación de Dios Ajá. en la carne.
es el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, es el mismo Dios. El Hijo. Ahora, El cuando, Hijo ahorita es el que, mismo Padre. no has entendido. El Hijo Entonces, ¿quién es el Padre? es el mismo Dios, ¿Quién es el pero es Padre una, entonces? el Padre es el Espíritu Santo. Entonces, reconoce que hay dos personas. No, Son la en misma ninguna parte persona. dice que son dos personas. Ok, pero Jesús es el Hijo de quién. Jesús es la manifestación de Dios. Pero ¿quién es Dios? Dios, es Ajá, pero Jesús, ¿quién es? Entonces Entonces Jesús es el nombre del Jesús es el Padre. Hijo de él mismo. No me estás entendiendo. Pero responde sí o no. O sea, Jesús es No, el Hijo de quién. no, no. Jesús es el El Hijo de... Hijo fue engendrado por el Espíritu Santo, Ajá. ¿Y el ¿cierto? Espíritu Santo es quién? Es el Padre, Ok, entonces ¿es otra persona o es el mismo? es la misma persona. Entonces Jesús es el Hijo de él mismo. El Hijo es la manifestación de Dios en la tierra. Ok, pero ¿son dos personas o es una No, misma es el persona? mismo, Ah, pero porque entonces Dios, Jesús es el Hijo de él mismo. no, Jesús No es el Hijo, entonces ¿de quién es Hijo Jesús? permíteme. Quiero establecer esto para que, Pero te das yo cuenta la contradicción en la que tú caes, la es que contradicción parece una lógica. contradicción, pero yo quiero Parece decirte no, esto, es una contradicción. Al decir tú que parece Jesús una es el Hijo de él contradicción. mismo, estás cayendo en una No, contradicción. Eso no tiene ninguna lógica. Mira, no, eso no las tiene, cosas están escritas para que la pero entendamos de la manera en que están escritas. Si por dicen eso, que hay un padre, es porque hay un hijo. Y si se dicen que hay un hijo, es porque ese hijo tiene un padre. pero, Y se habla en ¿sabes qué Proverbios dice? 34 de que ese padre tiene un nombre y de que ese Claro, hijo tiene un nombre y se está hablando en tiempo presente. En ahora, Proverbios permíteme, 8:22 que te cité, dice que ese hijo es creado como el principio de los caminos de ese padre, como un obrero maestro, como el principio de sus caminos, Jehová me creó. Así lo dice la escritura. No lo claro, dice, pero no lo dice es que la, tú no sabes, que no sé. permíteme, permíteme, es que lo que te estoy queriendo decir es que hay una contradicción, una confusión, mejor dicho, con el nombre de Dios y con el Hijo de Dios. Ok, entonces El vamos nombre olvidando de de los Dios, nombres. Vamos olvidando de los espérate, nombres. Olvidémonos de los nombres. espérate, no, es que es importante el nombre porque solo así vas a encontrar la verdad. Porque el nombre de Dios es Jesús, y así se llama el Hijo, Jesús. Y el Padre también se llama Jesús, y el Espíritu Santo también se llama Jesús. Eso no lo dice la escritura, te das Pero te cuenta, lo ¿no? puedo mostrar Eso si quieres. no lo vas a poder mostrar porque tú bien sabes que eso no lo dice. Lo que vas a No lo hacer dice la es escritura, hacer una pero ensalada de textos. Pero no. escúchame, Y nunca vas a permíteme, poder responder tú está como bien, pero unicitario, nunca puedes responder por qué Jesús viene a ser el Hijo y el Padre del mismo. Nunca vas a poder responder eso. tienes que Eso dejarme es que yo una responda, contradicción. pero tienes que dejarme que yo responda para que eliminemos todas las dudas, ¿no? Pero es que es una Porque si no, cuestión lógica, no porque, estamos hablando ya el término bíblico, porque por- La Biblia supera la razón, pero nunca va en contra de la razón. Entonces pero no es razón, no hay ninguna lógica que te lleve a entender si, que si una persona dejas, puede si, ser hijo de alguien más pero si dejas que yo te lo explique y ser ese y mismo, haces no puede silencio, ser. si dejas que yo te lo explique, lo vas a entender, pero si no dejas que yo te lo explique Jesús cómo, ahorita entonces, en el cielo es Dios o sigue espérate, siendo hijo. espérate. Vamos a, estoy leyendo Biblia, Nuevo Mundo. Colosenses Es lo mismo. capítulo, no hay cosas que están cambiadas, pero no vamos a decir las cosas que están cambiadas. Colosenses capítulo 1, Filipenses, Quedan Colosenses 4 minutos. 1, versículo 15. 4 minutos para qué, Se acaba el chat y tenemos que hacer otro chat. bueno, el 15, perdón, 2:19, 2:9, 2:9, 2:9, fíjate qué dice, versión El Nuevo Mundo. Dice, porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina.
Allá nos dice la misma cualidad divina. Tampoco dice ¿Cuál es una esa cualidad? parte, ¿Cuál es esa cualidad? permíteme, espérate. Ahí estamos yendo en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. ¿Cuál cualidad? No, permíteme. No dice una parte de la cualidad divina, tampoco dice una similitud de la cualidad divina, tampoco dice una descendencia de la cualidad divina. La cualidad divina es que es Dios. Eso quiere decir divino. Es Dios. Eso no es lo que dice el texto. Dice el texto, sí. Pero, en él mora corporalmente toda la plenitud divina. Pero No es dice viendo la, desde el no dice la principio. misma, pero no dice la misma, no dice una parte, no dice, dice todo. Pero ¿Y qué todo qué relevancia quiere tiene. Si decir? dijera una parte, ¿cuál es el problema? Puede El decir problema es toda que ya o una parte. ¿En es qué que no, es que no contradice? fuera problema. Si fuera una parte, diríamos, ah, entonces son dos. Si fuera la misma, entonces son personas Pero si dijera independientes. una parte, entonces tú podrías entender de que hay dos. Claro, pero allá no ¿Pero dice por una qué? parte, claro. ¿Por qué? Porque ella dice la misma porque solo hay un Dios, porque Ajá, pero escúchame, Dios, si dijera una parte de la cualidad divina, que ¿por qué tú vas a decir, concluir que de que son dos personas entonces? claro, ¿Por qué? porque es una parte, porque no, porque pues es un complemento del Hijo. Pero es que el tener una parte de lo divino, ¿por qué tú vas a llegar a pensar de que hay dos personas? Porque si tiene una parte, ¿quién tiene la otra parte? Bueno, la pudo haber dejado en el cielo, pues de qué No, se porque despojó ¿cuántos Cristo. dioses hay? Al ¿Cuántos venir dioses Cristo, hay? ¿de qué se despojó? Por eso. Al, que- Pero ves que, al venir, ¿de qué se no, despojó? espérate, es que estás usando ese texto, lo estás usando para demostrar la humildad, pero eso no, ese texto se está usando Se para esto. despojó de la humildad Aquí, Jesús. no malentiendas lo que estoy diciendo. Se va a cerrar el chat. Aquí claramente estamos diciendo que Mira, te voy a mandar te voy a mandar otro, todo Dios está dentro de Jesucristo. te voy a Ahora, mandar otro link. Espérate un momento, que ok. se va a cerrar el chat.